El pacto fiscal del gobierno pende de un hilo. Este se ha descarrilado por el caso Fundaciones. Para más remate, solo el 28% de la población está de acuerdo con dicho pacto fiscal. ¿Podrá Mario Marcel darlo vuelta? Vayamos con los hechos, ¿no? Bueno, este pacto fiscal se anunció el martes pasado. Boric lo anunció en una curiosa cadena nacional el martes a las 11 de la mañana en un cité en Independencia que algunos malintencionados asociaron a la vecindad del Chavo del Ocho, ¿no? Programa de humor mexicano de la década de los 70. Bueno, ¿qué es el pacto fiscal? El pacto fiscal, según el gobierno, es un conjunto de medidas que incluyen la modernización del Estado para fortalecer la transparencia, el gasto público y una agenda para promover inversión, productividad y el crecimiento. Todo eso suena muy bonito. En concreto, ¿qué es el pacto fiscal? El pacto fiscal, en el fondo, es una reforma tributaria que tiene dos pilares: un pilar de evasión y elusión, otro pilar de impuesto a la renta. La idea de esta es que con estas dos cosas tú recaudas 2,7 puntos del PIB, 2,7% del PIB, y esos 2,7 se distribuirían de la siguiente manera: 1,2 para pensiones, 0,9 para consultorios, 0,3 para plan de cuidados, 0,3 para seguridad ciudadana. Esto me parece un diseño bastante inteligente que hizo el gobierno en el pacto fiscal por una serie de razones. Primero, la alza de impuestos es acotada, ¿no? Porque acordémonos que parte importante del esfuerzo es elusión y evasión. No me quedó claro exactamente cuánto era evasión y elusión y cuánto era alza de impuestos, pero me da la impresión de que es mitad y mitad, tal vez un poco más, ¿no? La alza de impuestos. Pero respecto a lo que para qué es, en qué se va a gastar la plata de esta reforma tributaria, creo que ahí estamos sintonizando con las demandas ciudadanas, ¿no? Pensiones, salud, seguridad ciudadana, ¿no? De hecho, si ustedes ven mi video de los que hice el 18 de junio respecto a la estrategia de la reforma tributaria de Marcel, yo dije que yo diría que la plata se va a gastar en cuidados y en seguridad ciudadana. Parece que en el oficialismo vieron mi video. Entonces, ¿cuál es la idea del gobierno, creo yo? La idea del gobierno es que la derecha preste los votos para la primera pilar de la reforma, es decir, la evasión y la ilusión. Además, la derecha constantemente ha dicho que, oh, sí, está muy disponible para eso, así que bueno, supongo que tendrán que cumplir su palabra, así que al menos yo creo que una mitad de esta reforma tributaria verá la luz y creo que la otra mitad no verá la luz porque hay una alza de impuestos y bueno, resulta que con el caso Fundaciones difícil que los sectores moderados de la derecha tengan los incentivos. Si esto siempre, acuérdense que se trata de incentivos. ¿Cuáles son los incentivos de la derecha moderada? Si el gobierno está refugiándose en un 30% de votos duros y republicano está creciendo como espuma por la derecha, los incentivos para esta derecha moderada no son precisamente aprobarle una alza de impuestos a este gobierno. Así que no creo que logre acá llegar a acuerdos, pero creo que al menos vende la cara a la derrota. Vende cara a la derrota al oficialismo. ¿Por qué? Porque primero estamos hablando de montos pequeños, estamos hablando de una alza que solo afecta al 1% más rico. Y además estamos hablando de que esta plata no es ni para, no sé, condonación del CAE, ni qué sé yo, sino para cosas que sintonizan con las demandas de los ciudadanos. Sin embargo, hay un problema, que creo que no es el diseño de este pacto fiscal en sí, que yo creo que está bien diseñado. Yo creo que acá hay dos grandes dificultades que tiene el oficialismo, ¿no? Que es básicamente, bueno, primero, vamos con la primera problema, es que el caso Fundaciones descarriló aquello, todo esto, ¿no? Que estamos hablando. De hecho, me llamó la atención porque ayer en la Academ, un dato que me llamó la atención, la aprobación de Boris sigue igual, 30%, ¿no? Está ahí, se tuvo entre 28 y 30, qué sé yo, pero solo el 28% de los ciudadanos cree la reforma tributaria, que más bien el pacto fiscal, ¿no? Y generalmente cuando hay un proyecto, cualquier cosa que anuncie el oficialismo, aunque no sea tan buena, no sé, pacto fiscal, agenda de delincuencia, qué sé yo, cualquier cosa tiende a estar 45%, es decir, generalmente hay personas que si bien no apoyan al gobierno, reconocen, bueno, esto sí me hace sentido. Esto no ocurre en este caso, no ocurre. Entonces tú tienes creo que ese es un daño que vemos concreto del caso Fundaciones, que ya la gente ni siquiera, porque hay gente que si bien no es partidaria del gobierno, de vez en cuando dice como ya, pero esta reforma
sí me parece buena, eso se fuma completamente, ¿no? Eh, y yo creo que acá, evidentemente, el gobierno está pagando los costos del blindaje a los altos cargos, ¿no? Y también acá Marcel también ayer se pegó una entrevista de antología, una defensa extremadamente burda de Javiera Martínez, ¿no? La directora de presupuesto. Marcel dice que es la mejor directora de presupuesto en los últimos 30 años, pero Mario Marcel, ¿cómo se te ocurre decir eso? Tendrías que haber sido más diplomático, tendrías que haber dicho, bueno, yo he estado en distintos gobiernos, yo también fui director de presupuesto y la verdad es que yo creo que Javiera Martínez no desentona. Puedes decir eso, ¿no? Que ella es una más del club, que no porque sea joven, qué sé yo, significa que es peor, pero en cambio Mario Marcel dice es la mejor que hemos tenido quedando en ridículo y además quemando capital simbólico ante cierto sector de centro que es reducido en el país, pero influyente en respecto a la pauta de noticias, que decía, bueno, sin ser tan partidario de este gobierno, decía, ya, pero Mario Marcel hace bien la pega, entonces Mario Marcel de a poco va perdiendo sus bonos. Y de hecho, la gracia de Mario Marcel, la razón por la cual se trae Mario Marcel al gobierno, que obviamente matiza las expectativas de cambio que tenía la base del Frente Amplio, es precisamente porque Mario Marcel tiene el respeto, por así decirlo, de los empresarios, de los líderes de opinión, de la centro derecha, qué sé yo, en el fondo es un weón que cuenta con capital simbólico en ese mundo. Bueno, resulta que Mario Marcel agarrando su capital simbólico y quemándolo en su burda defensa de Javiera Martínez. Y acá quiero hacer un comentario, porque más allá de esa desafortunada defensa, exagerada defensa, se mandó una cita muy curiosa que dice que a Marcel dice que solamente hay que buscar los responsables directos y que lo contrario le hace mal a Chile. Y yo no puedo creer que Mario Marcel haya dicho eso. O sea, lo que Mario Marcel está diciendo es que si, bueno, un colegio no rinde, entonces hay que responsabilizar a los profesores. Y si que pretendemos responsabilizar a los directores del colegio, eso le hace mal a Chile. Es decir, no sé, si hace un equipo de fútbol pierde, es culpa del delantero que se perdió el gol. Pero en ningún caso hay que ser responsable al gerente deportivo del equipo porque eso le hace mal a Chile. Pero señor Mario Marcel, es completamente al revés. El problema que tiene Chile es que los altos mandos nunca se hacen responsables. Lo vimos en el estallido social, donde todos los abusos que cometió Carabinero eran del Paco Razo. No, no, señor Marcel, usted no puede decir eso. Entonces, encuentro muy, muy lamentable que haya dicho esta cita. Esto no tiene directa relación con el tema de este video, pero es mi video, así que yo puedo hablar de lo que yo quiero. Bueno, ese es un problema, el problema fundaciones, ¿no? Segundo problema, que ya es el problema estratégico que quería comentar, es que la necesidad de una reforma tributaria no se instaló desde el comienzo, porque claro, toda reforma tributaria tiene dos elementos. Uno, cómo se paga, y dos, en qué se gasta lo que se recauda. Entonces, ¿cómo se recauda? ¿En qué se gasta lo que se recauda? Y la manera de recaudar los gastos tiene que ser lo menos mala posible. Tú tienes que convencer a la gente de que esta recaudación es lo menos perjudicial posible y después tú tienes que convencer a la gente de que aquello en que se va a gastar lo recaudado es muy bueno. Entonces, no es tan malo la reforma, lo que se recauda y es muy, muy bueno en lo que vamos a gastar la plata. Bueno, entonces acá tenemos que hacer un flashback al 2021, dando el gobierno, o sea, la campaña de Boric, copiando también en parte la campaña de Jadwe, diseña una estrategia. Entonces la estrategia de campaña del Frente Amplio fue decir, nosotros le vamos a subir impuestos a muy pocas personas y después vamos a hacer muchas cosas buenas con lo que recaudemos, ¿no? Ahora, bueno, obviamente esto no es posible, ¿no? O sea, y si no me creen ustedes pueden buscar la estructura tributaria de cualquiera de esos países a los cuales Chile supuestamente se quiere parecer, qué sé yo, Suecia, Alemania, Finlandia, el que usted quiera, busque cuál es la estructura de impuesto de la renta en esos países y después compárelo con la estructura en Chile y ahí usted se va a dar cuenta de que no han estado vendiendo humo con esta idea de que con el 1% con impuesto al patrimonio resulta que podemos financiar una social democracia como en los países de Europa del Norte. O sea, no, la verdad,
Eso es uno de los grandes mitos que ha levantado el Frente Amplio. Entonces, ahí hay un problema. Esa estrategia de campaña fue mentira, ¿cachai? Porque no ibas a poder recaudar para todo lo que querías solo en el 1% más rico del país. Ahora tampoco es tan fácil. Tampoco es tan fácil, porque de hecho debemos reconocer que la estrategia del gobierno, a lo menos la estrategia del Frente Amplio en ese entonces, de Apruebo Dignidad entonces, al menos fue parcialmente exitosa. Fue parcialmente exitosa porque ganaron la presidencial, pero no le puedo dar todos los bonos porque se quedaron sin Congreso, ¿no? Y parte de que se quedaron sin Congreso es porque tuvieron pocos niveles de votación, una votación decepcionante en primera vuelta, donde ni siquiera llegaron a los 2 millones de votos en primera vuelta, y ahí las listas parlamentarias del Frente Amplio obviamente también se debilitaron. Así que parcialmente exitosa esta estrategia. La estrategia del Frente Amplio, porque ¿qué pasa? Si el Frente Amplio hubiese dicho, ya, nosotros no vamos a hacer todas estas cosas buenas, pero le vamos a subir impuestos, qué sé yo, al 20% más rico, ahí es más coherente eso programáticamente, pero hay un problema, que es mucho más atractivo decirle a la gente que solamente va a pagar un 1% más rico que el 20% más rico, porque ahora hay un 19% más que tienen que pagar impuestos. Y yo me pregunto, si Boric hubiese ido con este discurso, que a lo mejor hubiese sido técnicamente más preciso, más ajustado a la realidad, Boric saca 40% en la primera vuelta, yo creo que no lo saca. Yo creo que no lo saca. Yo creo que algunos se bajan del barco, ¿no? Algunos que se enamoraron de los jóvenes idealistas, a lo mejor, sobre todo estos sectores medios altos, les dicen que los jóvenes, que las fantasías de los jóvenes idealistas se tienen que financiar con su impuesto a la renta, a lo mejor no van tan entusiastas a votar por el Team Árbol. A lo mejor empiezan a mirar por otro lado. Y del mismo modo, se hubiesen perdido esos votos en Ñuñoa. Y yo me pregunto, ¿esos votos se hubiesen recuperado en los sectores populares? O en los sectores populares en Santiago en general, Boris sacó 30%, que habría sacado 40% de la ventana. Yo creo que no, se hubiese sacado el mismo 30%. Entonces, al menos desde una perspectiva electoral, tenía sentido lo que hizo el gobierno, aunque después, vamos, las consecuencias de eso es que después se quedó sin margen de negociación, que es lo que está ocurriendo ahora. Ahora estamos en la fase hambre del plan pan para hoy, hambre para mañana. Pero también respecto al gobierno decidió darle muchos gustos a su base social respecto de cómo se iban a gastar estos dineros. Entonces ahí, por ejemplo, se dijo condonación del CAE. Y más ya redoblaron la apuesta en yo creo que este es uno de mis spot campaña favoritos en los últimos 10, 15 años por lo cara raja que es. Que es que sale una persona, que no voy a decir su nombre, diciendo que, oye, nosotros, el presidente Boric va a condonar el CAE y lo que va a decir la derecha va a decir que eso es mentira, que eso no va a ocurrir, pero tú debes igual confiar en el presidente Boric porque le vamos a demostrar a la derecha que sí íbamos a condonar el CAE, ¿no? El que hizo ese spot, weón, es un weón sin ningún tipo de vergüenza, o sea, que es una cualidad necesaria para tener un alto mando en este gobierno. Bueno, ¿cuál es el tema? El tema es que esta estrategia, por esta estrategia, perdiste margen para negociar la reforma tributaria. Entonces, no, como se ve en lo que está pasando en el 2023, también es consecuencia de aquello que se hizo el 2021. ¿Quién lo diría? Las acciones tienen consecuencia incluso 2 años después de haberlas tomado, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya concediste, y eso, de hecho, eso ni siquiera lo hizo Boric, eso ya lo hizo Jadwe, que no había que subir el impuesto a la clase media alta. Y estoy siendo generoso, estoy suponiendo que es una concesión, porque la actual izquierda está tan en la mierda ideológicamente que a lo mejor ni siquiera cachan que los estados de bienestar se financian con mucho impuesto a la clase media alta, pero eso ya se concedió. Entonces tú no puedes venir ahora en la negociación y decir le vamos a subir impuestos a la clase media alta. En cambio, si tú hubieses llegado con esa premisa, podrías haber negociado eso y tendrías más margen para negociar, ¿no? Pero obviamente quiero repetir el punto que hice antes en el video. Si bien esto es técnicamente lo correcto, hubiese habido el problema político de que te hubiese debilitado tu base social en los sectores medios altos, que es, bueno, digámoslo, la principal base social de este gobierno, sobre todo los jóvenes, ¿no?
Eso sí quiero hacer un paréntesis, quiero hacer un paréntesis técnico, porque puede que algún usuario perspicaz me diga lo siguiente, me diga, oye, claro, el gobierno no quiere frontalmente subirle los impuestos a los sectores medios altos, pero lo está escondiendo subiendo la cotización de pensiones y llevando parte de lo recaudado a solidaridad. Y esto es cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que gana 2 millones y medio. Una persona que gana 2 millones y medio en el mundo del presidente Boric es un sujeto más, ¿no? No es una persona privilegiada porque solamente le vamos a subir impuestos a los privilegiados que ganan más de 4 millones. Entonces, los súbditos que solo ganan 3 millones y medio, no van a pagar más impuestos. Bueno, resulta, sin embargo, resulta que si una persona gana estos sueldos altos, van a cotizar más cotizaciones en pensiones. Y parte de ese dinero se va a ir a un fondo solidario. Y ese fondo solidario van a fluctuar más aquellos que ganan menos que aquellos que ganan más. Entonces, en realidad, a la clase media alta sí se le está subiendo, el gobierno al menos sí pretendió subirle un poco los impuestos, ¿no? De hecho, querían 2% solidario, ¿no? Entonces, quería hacer ese cierre de paréntesis. Hay muchas maneras de subir los impuestos sin hacer como que lo estás haciendo, ¿no? Porque de hecho sería técnicamente más deseable subir los impuestos de la renta como de manera progresiva, de manera tal que, no sé, pues el que gana 3 millones paga una tasa total de 8% de su sueldo y el que gana 1 millón solo paga 4 y así, y eso sería aún más progresivo que lo que está proponiendo el gobierno, que es que todos pongan un 6% a fondos solidarios, que sabemos que eso parece que va a quedar en 2 en el momento de grabar este video, no lo sé, tengo entendido que la democracia cristiana se vayan al 2, bueno, ya cierre de paréntesis, porque quería dejar eso, entonces sigamos con la reforma tributaria. Entonces, ya tenemos el primer problema, es que el gobierno ya instaló la idea de que solamente los más ricos van a pagar impuestos, entonces eso acota muchísimo su margen de negociación. Eso es la idea central. Y además tiene otro problema, que ahora el gobierno ha tenido que decorosamente ir renunciando a sus promesas de campaña. Por ejemplo, condonación al CAE, ¿no? Pero ahí Víctor Orellana, weón, se sigue aferrando que algún día vamos a condonar el CAE. Hoy día da una entrevista diciendo yo no he renunciado a la condonación del CAE. Estimado Víctor Orellana, los weones que importan, es decir, no tú, el subsecretario de Educación, los weones que importan, presidente de la República, Hacienda, Interior, ya desecharon la condonación del CAE. Estimados televidentes, no va a haber condonación del CAE. No va a haber condonación del CAE. Entonces, raya para la suma. Vamos a raya para la suma. El pacto fiscal que se anunció este martes es un pacto fiscal, a mi juicio, inteligente, bien diseñado. Así que me invito a la persona que lo diseñó, a esos funcionarios que trabajaron tras bambalinas, no sé quiénes son, pero este pacto fiscal está bien hecho, es técnicamente aceptable, a mi juicio insuficiente, pero aceptable, es políticamente inteligente, todo bien con el pacto fiscal. Lamentablemente, el gobierno está preso de tanto su discurso moralista, que ha descarrilado absolutamente a este gobierno con el caso Fundaciones, y que si bien, ojo, si bien el descarrilamiento no es tanto la base social del gobierno que sigue ahí aguantando, ahí está en el 30% sólido, sino ya el resto del 70% que tenía una relación más ambivalente con muchos de los proyectos que anunciaba con el gobierno, ya ahora no le creen nada. Entonces eso hay un problema. Entonces hay un problema, y el segundo problema es que la estrategia que este gobierno, cuando era oposición, cuando estaba en la campaña, levantó en torno a la reforma tributaria, hoy día esa estrategia era una buena estrategia electoral, pero no era una buena estrategia política para sustentar un proyecto socialdemócrata a largo plazo. Sí que esa es la realidad. La realidad es que no va a haber condonación del CAE, no vamos a ser como Nueva Zelanda, puede que raspemos un punto del PIB la olla con elusión y evasión, y eso sería, ¿no? Espero que les haya gustado este video. Espero que no haya sido tan confuso, y si algunas partes no quedaron claras me pueden preguntar y después yo puedo aclarar en los comentarios. Los invito a suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.
Que estén bien, dejen like. Adiós.